con esto. Hemos estado todos los miércoles en un inicio del programa para que así la gente pueda reconocer todo lo que sigue ocurriendo con este proceso, así que estamos junto a Carlos Maturana, abogado constitucional de la Universidad de Concepción, para seguir reconociendo la importancia de este proceso y en qué vamos, en qué etapa ya vamos, ¿verdad? Con respecto a esto que es tan importante para el cambio, ¿verdad?, de esta Carta Magna. Bienvenido, es un placer que pueda estar con nosotros, profesor, acompañándonos todos los días miércoles, porque es súper importante hablar de este tema en este primer espacio. Muchas gracias, muy buenos días de nuevo y agradecido yo por la invitación, por cierto. Ahora, el tema es muy amplio. Así es. Es enorme. Voy a tomar un punto de partida que es en que estamos. No sé si vale la pena, pero hay que recordar que este es un proceso bastante complejo porque partió en lo jurídico, porque lo político tiene otras dimensiones y otras complejidades. Estamos entrando en otra dimensión. Esto partió primero con la instalación de la comisión experta en marzo. Esa comisión experta terminó en 3 meses un proyecto de constitución, que es lo que está hoy día. Luego se eligió el Consejo Constitucional y ese Consejo Constitucional es el que tiene que revisar y eventualmente aprobar o rechazar la propuesta de la comisión experta. Entonces, ¿qué estamos hoy día? Tenemos instalado el Consejo Constitucional, tenemos redactado el texto de la comisión experta, venció el plazo para presentar indicaciones, es decir, propuestas de cambio de la norma, del borrador. Se recibieron más de 1000 indicaciones y el Consejo Constitucional entonces ahora tiene que entrar a resolver. Viene la parte más compleja, en el fondo. Profe, bueno, la última vez que estuvimos hablando fue precisamente cuando estábamos eligiendo a las y los representantes acá de la región del Biobío y lo que significa también todo este proceso, porque claro, como usted indica, hay un lineamiento político y lo que significa más allá los dime y direte y cómo se va avanzando y bueno, esto también es un juego, un gallito, por así decirlo, que hay que llegar a acuerdos y es lo que también se espera en este proceso. Y retomando de los últimos hechos ocurridos y bueno, con la visita precisamente del expresidente Piñera, lo que significa también este actual proceso en diferencia del proceso anterior, estas invitaciones que se le ha hecho a los 4 exmandatarios, lo que se puede recoger también de ellos, considerar la visita del expresidente en este contexto, que con él se inicia en cierta medida, pero era Vox Populi, que él no estaba de acuerdo con eso. ¿Cómo se ve también ese panorama recopilando esa información con estas invitaciones extendidas? A ver, el panorama es en alguna medida complejo, pero yo partiría por una cosa. No hay que comparar este proceso con el anterior. Porque finalmente en diciembre la alternativa va a ser o aprobamos el texto que nos propongan o nos quedamos con la Constitución que tenemos hoy día vigente. Claro. Entonces, desde el punto de vista del proceso político, del proceso constituyente, los dos procesos son totalmente distintos. Desde la matriz ideológica que inspira a la mayoría hasta la forma en que trabajaron, los tiempos, etc. Aquí hay yo más de alguna vez he dicho que nosotros tenemos una cierta tendencia pendular. Oscilamos en muy poco tiempo de una posición A a una posición B, que en alguna medida son más extremas. Entonces pasamos de un proceso muy marcado por la participación ciudadana, muy desinstitucionalizado, si se quiere, con poco aprecio por lo institucional, con muchas visiones maximalistas, sectoriales, a un proceso mucho más conservador, si se quiere plantear en ese sentido. Y más bajo perfil también en el sentido de lo mediático, la gente no está tan participativa. Sí. Hay un agotamiento, se habló mucho de eso, del agotamiento constitucional. Y tiene que ver, profesor, con un tema que tiene que ver con las diferencias políticas, que no debemos de politizar un proceso constitucional como este para justamente hacer que todos de cierta manera rememos hacia el mismo lado, independiente de nuestro color político. A ver, yo creo... Es una cosa terminológica nomás, pero el proceso constituyente siempre va a ser muy político, por definición. Entonces, que se politice no es el problema. El problema es si a través de ese proceso, que es esencialmente político, generamos las condiciones para llegar a acuerdo o no las generamos. Claro. Entonces, yo creo que hoy día no está claro que estén las condiciones para generar un consenso que lleve finalmente una nueva carta. Lo que tenemos claro es que hubo un consenso intermedio, es decir, en la comisión experta se plantea una alternativa que no es tan distinta de lo que hoy día tenemos, ¿no? Y eso también hay que rozarlo. Siempre es más fácil consensuar sobre lo
conocido, que a partir de propuestas más radicales. Entonces, ¿llegaremos a un consenso? Eso es un tema que vamos a ver recién. El Consejo Constitucional tiene 4 meses para hacer una primera aprobación y de ahí hay un 5.º mes con nuevamente una participación de la comisión experta y nuevas votaciones. Entonces tenemos hasta noviembre todo este proceso. Vamos a ver, porque los consensos se van a construir en función de los contenidos que se han ido incorporando en las indicaciones. Un solo ejemplo, el tema de la protección de la vida que está por nacer. O sea, ahí vamos a ver si va a haber posibilidad de consenso o no. Entonces, ahora, claramente, al igual que el proceso anterior, en este proceso hay una mayoría que no necesita acuerdos, que tiene los votos suficientes para imponer una visión. Claro. Bueno, lo mismo que ocurrió en el anterior, pero de signos distintos. Claro, y finalmente es la ciudadanía la que va a decidir respecto a este texto. Bueno, tomándonos también de los últimos resultados de la encuesta CADEM, el 26% dice que aprobaría las elecciones de diciembre y el 57% que rechazaría. Considerando la última encuesta, esto aumenta en un porcentaje que aprobaría y que rechazaría aumenta en 2 puntos. 17% dice que no sabe o no responde, pero aumenta el voto a favor si la persona conoce, cuando lea el texto, porque claro, acá hablamos desde esta suerte de ignorancia, con bueno, lo que uno va tomando en cuenta, pero sin tener un texto en sí. Lo que significa, y este desafío en tan poco tiempo, que bueno, algo que se ha cuestionado al principio de este proceso, de reencantar a la ciudadanía, porque ya estamos terminando julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya diciembre, para esos 17 de diciembre es la votación. Claro. Y para ser franco, veo muy difícil que se pueda cumplir ese objetivo de reencantar a la ciudadanía. De hecho, la gente no va a leer la Constitución. Va a tener acceso a los contenidos a través de lo que le informen. El resumen del resumen del resumen. Exacto. Entonces, si ahí hay una buena política pública de acercar los contenidos del proyecto a la población, a la ciudadanía, una labor bastante más pedagógica, que nos centremos en los temas generales, yo creo que va a haber una votación informada, pero si no, no. Y también hay que tener presente que se vota por muchas razones distintas, no solamente sobre un texto, si es bueno o malo, si me gusta o no me gusta. Sí. Se vota a favor o en contra del gobierno, se vota porque estoy molesto porque me obligan a votar, etcétera. Es decir, hay mucha motivación que dice relación con las convicciones personales de la gente. Otro tema importante que ha salido a la palestra es el tema de los bomberos, que expusieron la iniciativa popular de norma titulada Normativa por el respeto y la dignidad de los bomberos. ¿Qué le parece esta iniciativa que ojalá pueda formar parte de la nueva Constitución? A ver, absolutamente, claro, tengo un enorme aprecio por la institución bomberil. Tengo varios sobrinos que son chicos son bomberos y fanáticos, pero fanáticos por la institución en el buen sentido. Pero en una Constitución hay que ver qué es lo que debe quedar. Y los tiempos, los procesos, etcétera, nos indican que esta Constitución va a ser una Constitución relativamente breve, no más extensa que la que hay. Claro. Entonces, más allá de que pueda consignarse alguna referencia genérica a bomberos, no podemos regular todas las instituciones que nos parecen destacables dentro de la sociedad. Así es que, bueno, eso lo va a tener que resolver el Consejo de Expertos. Pero el tema de los bomberos, como muchos otros que son relevantes, son temas más de ley que de Constitución. Y precisamente tomándonos de eso, esa confusión, porque, bueno, yo recuerdo remontándonos al 2019, usted nos acompañó cuántas veces, y tratando de explicar lo que era una Constitución, ya yo creo que todos estamos medio, ya hay una base de eso, pero aún así hay muchos términos que se confunden, hay mucha desinformación, ya sea por las redes sociales, ya sea porque a lo mejor la gente realmente no quiere interiorizarse más, pero ese desafío también de la parte académica acá y el rol que cumplen ustedes, bueno, profe, siempre usted a disposición y lo ha expresado en pantalla también acá de ayudarnos, de explicarnos, porque bueno, es una vitrina obviamente las redes sociales, la televisión, pero tenemos que llegar con la fuente confiable, tenemos que llegar también con los expertos académicos, académicas que nos entreguen también esa claridad y ponerle a veces un poquito paño frío a la situación. Yo recuerdo siempre el término que se utilizaba en el 2019, que era como, esto no es la varita mágica, no va a venir a solucionar todos los problemas, porque claro, estábamos en un estallido social, había una repercusión totalmente distinta a lo que estamos actualmente ahora, que ya es como, chuta, ¿cuándo terminamos con esto? A ver, hay que recordar siempre que la Constitución es un punto de partida y un punto de llegada. Claro.
Entonces, un solo ejemplo, en la propuesta que está, no sé cómo ir a terminar, pero en la propuesta que está el tema regional, la regionalización, que es uno de los temas que me interesa, no cambia tan drásticamente, pero hay varios elementos que son extremadamente novedosos, si se quiere de alguna manera, o que podrían ser importantes para configurar una nueva estructura regional, una nueva forma de hacer política en la región. Sin embargo, eso queda entregado a la ley. O sea, está el título en la Constitución nomás. Pero cómo se va a desarrollar, eso va a ser materia de ley. Entonces, la Constitución nos genera un marco dentro del cual tenemos distintas alternativas posibles. ¿Cómo se logre eso después? Ya eso va a ser motivo del próximo Congreso probablemente. Entonces, este es un punto de partida, no un punto de llegada en ese sentido. Y las normas constitucionales, por regla general, tienen más de una bajada. Claro. Es decir, es muy raro que una norma constitucional tenga un sentido único. Claro. Entonces, permiten eso. Por ejemplo, cuando se dice Chile va a ser es un Estado social y democrático de derecho, tiene muchísimas variantes desde el punto de vista de la caracterización de Estado social o de la caracterización de Estado democrático, muchas formas distintas de configurar la democracia. Entonces, lo importante es que estén esos títulos generales, esos principios, pero el resto del trabajo va a ser del legislador, como en el caso de los bomberos. Claro. Y para ser franco, para muchos de esos cambios no necesitamos un cambio constitucional, basta un mejor trabajo legislativo. Sí. ¿Cuál es la importancia, como también hemos ido comentando durante las primeras preguntas, del proceso ciudadano? Que la gente pueda realmente querer formar parte de un proceso participativo como este. ¿Cómo ha sido para usted también el ver que la gente ha votado pero quizás no en totalidad, que han querido formar parte pero quizás no tanto, que probablemente no tienen muchas ganas de vincularse en un proceso que probablemente debería ser crucial que la gente tenga ganas de vincularse? ¿A qué cree que se debe justamente ese rechazo más que esas ganas de poder participar en un proceso que obviamente nos debería de beneficiar a todos? A ver, yo veo tres comentarios, muy breves. Yo sé que el tiempo en televisión es corto. ¿Sí? Primero, no olvidemos que hay un desprestigio enorme de lo institucional a nivel ciudadano. Y temas como el de, voy a poner dos ejemplos bien claros, el tema de las violaciones de derechos humanos durante el estallido social, o el tema de, ahora este último, el caso de los convenios, siguen destruyendo la institucionalidad desde el punto de vista de su imagen ciudadana. Entonces, eso hace muy difícil que se pueda ni siquiera, no reencantar, ni siquiera conectar con la ciudadanía. Claro. Lo segundo es que uno se pregunta, bueno, pero ¿y quién hoy día está en condiciones de llegar al ciudadano? Los partidos políticos son populares. Sí. Organizaciones sociales, juntas de vecinos, sindicatos. En algún momento los alcaldes tuvieron gran Claro, pero valoración. los alcaldes no son parte de la ciudadanía, son parte del Estado. Claro. Pero sí cumplieron una función. Entonces, y de hecho lo local creo que hay que reivindicarlo mucho más, porque es un espacio bastante más cercano para participar. Pero, insisto, ¿quién hoy día convoca a la ciudadanía? ¿Quién es creíble frente a la ciudadanía? Porque lo que se hizo en muchas campañas, antes de las inmediatas, es más propaganda que difusión. Y muchas veces información falsa. Entonces, eso no ayuda, absolutamente. Ahora, los tiempos, la desestructuración de la sociedad chilena, la inoperancia de los partidos políticos, creo que todo eso atenta a que no vamos a tener un proceso tan informado. Hoy día las redes sociales aguantan todo. Entonces, es un medio eficiente, pero no es un medio necesariamente verídico. Claro. Y lo último, la participación. En la última elección participado el 80% más o menos del padrón, 12 millones sobre 15 millones. Eso debería, si uno sigue la tendencia histórica, debería ir bajando, pese al temor por la multa y lo demás. De hecho, multas que es difícil de procesar porque los juzgados de policía local están colapsados con todas las denuncias. Y si uno recuerda, el 2012, 2013 fue la última vez que tuvimos voto obligatorio, antes que se restableciera. Y con voto obligatorio votaba el 52-53% de la población, del electorado. Entonces, la obligatoriedad de la norma es un punto, pero la participación real se da en la medida en que la gente se sienta comprometido, como dice, con lo que se está discutiendo. Y ese nivel de compromiso es difícil que se instale en tan poco tiempo. No tenemos una buena formación ciudadana, no tenemos buenas estructuras partidarias, partidos políticos, etc. Y una gran
desafección de la gente con los temas institucionales. Sí, bueno, una cosa, como usted indicaba, tiene que ver con el voto obligatorio y qué se va a votar precisamente, porque cuando nosotros estábamos ahí en la transmisión de las elecciones, él o la candidata ganadora era el voto blanco. Así era prácticamente divertido porque uno decía, ¿quién tiene más votos? Blanco. Bueno, después venían ahí las dos ganadoras acá en la zona, Paloma y Patricia. Profe, para ir finalizando, en torno también a todo lo que se viene con este proceso, con esta participación y con este reencantar a la ciudadanía, de ver y tomarlo con seriedad este proceso, porque uno entiende este agotamiento, hablamos quizá en un momento de la fatiga por la pandemia, acá estamos quizá en una fatiga por todo este proceso, de votar a conciencia también. Algo que hablábamos en el proceso anterior, de darse el tiempo de leer. Sabemos que muchas personas quizás no van a leer el texto, van a ver resúmenes. Bueno, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte haciendo llegar esta información a todas y a todos, pero de lo que significa este proceso en caso de que salga favorable o no salga a favor y quedemos con el proceso anterior, los pasos que debiésemos seguir también como país en torno a eso, porque hay muchas cosas que tienen que ver con leyes, tienen que ver con cambios que se pueden hacer en quizás poco tiempo si llegamos ahí a los acuerdos políticos en las cámaras correspondientes. A ver, si se aprueba vamos a tener una nueva constitución, ¿cierto? Que no sabemos todavía su contenido. De hecho, yo no sé si la recomendación es a la gente que lea la Constitución o que se informe sobre su contenido, que son dos cosas distintas. Sí. Porque sigue siendo, no obstante que siempre dicen los autores, la Constitución debe ser redactada en términos en que cualquiera lo pueda entender, sigue siendo un lenguaje técnico, entonces. Pero ya el presidente Boric señaló que si se rechazaba, no iba a haber un nuevo intento de proceso constituyente durante su gobierno, ¿no? Ahora, ¿se cierra la posibilidad? No. O sea, eso está abierto en cualquier momento que se pueda volver a generar un acuerdo y volver a iniciar un proceso. Pero ya hay un tema de político. Ahora, muchos de los cambios urgentes hoy día se pueden hacer a través de leyes, en la medida que haya acuerdo. El problema es que el ambiente político chileno está muy enrarecido y los acuerdos se ven difíciles. Pero, o sea, hoy día tenemos el tema de... Se lograron dos temas importantes, las 40 horas y el salario mínimo. Pero quedan algunos, la reforma de pensión es un tema. El tema salud, si tenemos a noviembre que resolver aplicar o ver la forma de aplicar el fallo de la Corte Suprema. O sea, hay temas, pero se ve poco ambiente de acuerdo. Ahora, eso ha pasado antes, sí. Y a veces los partidos logran generar una... Pero hoy día estamos en una mala posición para desarrollar legislativamente temas que pudieran ser desarrollados por esa vía. Para nosotros es importante como medio de comunicación contribuir con un granito de arena para ir informando y para hacer que la gente se encante con el poco tiempo que va quedando sobre este proceso que es parte de todos. Así que ha sido un placer para nosotros tenerlo aquí, profesor. Ojalá pueda acompañarnos en otras instancias para seguir compartiendo este tema que es tan prioritario para todo nuestro país. Sí. Yo encantado, sobre todo porque este es un medio regional y este proceso está muy marcado por el centralismo. Sí, ¿no? Exacto. Pese a todo, sigue muy marcado, mucho más que el anterior. Entonces es bueno hacer un aporte desde las regiones. Sí, es necesario. Totalmente, y bueno, procesoconstitucional.cl ahí con toda la información, todas las sesiones, las fechas ahí para irnos programando también respecto a lo que se nos viene ya para el próximo 17 de diciembre.